Bienvenidos, amigos televidentes, a otra sección de su área de salud de su programa Viva Mejor. Hoy vamos a hablar de las picaduras de insectos, ¿verdad? Las picaduras de insectos son totalmente distintas a las picaduras de animales, es decir, no es lo mismo tratar una picadura de insecto que una picadura de serpiente, por ejemplo, ¿verdad? O una picadura, la picadura de insecto más grave que podemos conocer es, por ejemplo, la de escorpión o la de tarántula. Gracias a Dios, en nuestro país, esos animales no existen, ¿no? Es decir, los escorpiones que se encuentran aquí o las arañas que se encuentran aquí tienen una picadura que no es mortal, ¿ok? Y las serpientes que hay en el país tampoco tienen venenos mortales, ¿ok? Entonces es de agradecer que vivamos en un país donde se puede caminar, donde se puede hacer montañismo, excursionismo con toda tranquilidad. Sin embargo, hay otros insectos que sí nos pican con frecuencia. Y los más frecuentes son, por supuesto, el mosquito, que es el rey de las picaduras, que pica a todo el mundo muchas veces, en muchas circunstancias, la araña, ¿verdad?, las abejas, las avispas y también los piojos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar brevemente de cada una de esas picadas. Tenemos en primer lugar la picadura de mosquito. La picadura de mosquito es una picadura muy común. Normalmente el mosquito tiene en su trompa, ¿verdad?, una sustancia que es anticoagulante y anestesiante. Es decir, nosotros no sentimos muchas veces en el momento en que el mosquito nos está picando. Cuando el mosquito se va, comienza a formarse lo que coloquialmente llamamos una roncha y médicamente una pápula, ¿ok?, que aumenta de tamaño dependiendo de la reacción alérgica. Y aquí me voy a detener un poco en lo que son los tipos de reacción ante la picada de un insecto, ¿verdad? Y así, cuando hablemos de los otros, pues es lo mismo. Generalmente, el mosquito es muy inocuo. Sin embargo, si somos alérgicos a la picadura de mosquito o a las picaduras en general, ¿verdad?, esa pápula va a pasar a formarse muy grande y además pueden aparecer varias en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el mosquito, al meter esa sustancia con la que pica, ¿verdad?, además de podernos transmitir enfermedades como el dengue, por ejemplo, o como el paludismo, también nos va a crear, pues, nos puede crear una reacción de defensa, es decir, nuestro cuerpo, nuestras defensas actúan de manera exagerada con esa sustancia y daña incluso nuestro propio organismo, ¿ok? Entonces se pueden formar varias pápulas de gran tamaño, ¿verdad?, que son pápulas alérgicas, que son fáciles de reconocer. El cuerpo se pone muy rojo, donde nos rascamos, entonces ya se pone muy rojo y nos pica exageradamente. No solo la parte afectada, o sea, donde nos picó el mosquito, sino en todas partes del cuerpo. Y ahí estamos hablando de una alergia de piel, ¿ok? Y luego puede incluso, ¿verdad?, en los mosquitos no es tan común, pero en la picadura de los otros insectos sí, a provocar que la glotis se inflame y se nos dificulte la respiración. Y ahí estamos hablando de una picadura grave, porque es una picadura que atenta contra nuestra vida, ¿ok? Entonces, el mosquito, eso no es tan común. La consecuencia más común de una picadura de mosquito es el exceso de rascado que nos forma ronchas. ¿Por qué? Porque con las uñas nos rompemos la piel, ¿verdad?, y entonces sangramos y luego nos hacemos costras, ¿ok? Y esas costras sí tardan tiempo en desaparecer. Luego, según el mosquito, pues la picadura será más o menos dolorosa o más o menos grande. Por ejemplo, lo que llamamos mime, ¿verdad?, que son los mosquitos que están en las regiones un poquito más frías. Esos mosquitos no pican con la trompa, esos mosquitos muerden y lamen. Entonces, claro, la picadura de ese mosquito es extremadamente dolorosa, nos saca sangre, ¿verdad? Y además tiene lo que se llama una reactividad, es decir, se nos desaparece la picazón y puede aparecer a los 2 o 3 días otra vez, porque el cuerpo está todavía reaccionando contra esa picada. Es por eso que debemos protegernos bien, ¿ok? Luego está la picadura de abeja, que la picadura de abeja también es una picadura muy común. La picadura de abeja, a diferencia de la de avispa, tiene la particularidad de que la abeja deja el aguijón cuando pica. Y ese aguijón que deja
ese pedacito de piel, ¿verdad? Ella va a morir después de picar, o sea que solo nos puede picar una vez porque se queda sin aguijón, bombea veneno hacia nuestro cuerpo. Por eso debemos sacarla inmediatamente, para que se cree la reacción más suave posible. ¿Ok? La avispa, en cambio, puede picar muchas veces porque no desprende el aguijón. Y son las típicas picadas que no sabemos si son de abeja o de avispa, pues notamos que la avispa generalmente pica 2 o 3 veces. ¿Ok? Y además son picaduras muy dolorosas, tanto la de abeja como la de avispa. ¿Ok? Son fáciles de prevenir. Simplemente no acercarnos o acercarnos con prudencia a algún panal, ¿verdad? Va a evitar que nos piquen las abejas. Y luego, la otra que es más difícil de hacer, si ustedes se quedan tranquilos, o sea, totalmente quietos, cuando una abeja o una avispa se para en su cuerpo, la avispa no los va a picar, la abeja no los va a picar. O sea, ella va a caminar por ahí hasta, porque nosotros no tenemos ninguna sustancia que ella le atraiga. Entonces, al no tener néctares, ella se va a ir a buscar un néctar, ¿ok? Sin embargo, si nosotros las molestamos, si nosotros nos movemos, si nosotros las golpeamos, pues ahí sí responden agresivamente y nos van a picar. Luego hay otro tercer tipo de picadura, que es la picadura de araña, ¿verdad? Esa picadura es extremadamente dolorosa. Y también es la picadura que puede hacer que tengamos más reacción alérgica, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. La reconocemos porque la picadura son 2 hoyitos, como la de las hormigas. Lo que pasa es que son más pequeñas la de las hormigas. Y en cambio la de abeja, vamos a ver que es un solo hoyito, por ejemplo, para diferenciarlas. ¿Ok? O sea, la picadura de araña es una picadura extremadamente dolorosa. La araña puede picar en cualquier parte del cuerpo y pica generalmente por accidente, porque agarramos una cosa, levantamos una piedra, nos ponemos un zapato donde haya estado una araña adentro y entonces, claro, nos va a picar porque la araña se defiende, es mordiendo. ¿Ok? La araña tiene veneno. Aquí en el país no hay arañas como la viuda negra con veneno mortal, ¿ok? Pero sí tiene veneno y entonces por lo tanto puede crearnos una gran reacción inflamatoria y una gran reacción alérgica. Y por último, la cuarta picadura más común, ¿verdad? Es la de hormiga. Las hormigas, cuando nos sentamos en un sitio y no nos damos cuenta, pues suben a nuestro cuerpo y cuando ellas se sienten atacadas por presión, porque nos sentamos encima de ellas, porque ponemos la mano sin darnos cuenta, lo primero que hacen es morder. Además, simplemente con que la hormiga nos camine encima, ¿verdad? Tiene una sustancia en su cuerpo que se llama ácido fórmico, a la que muchas personas hacemos reacción. Y entonces esa picadura, además, nos inyecta una cierta cantidad de ácido fórmico que hace también que la pápula que se forma sea dolorosa y exagerada. Y aunque dije que iba a hablar de esta última, hablo brevemente de otra, que es la picadura por piojos, que es generalmente en orfanatos, en guarderías y en colegios, pues es común que haya piojos. Los piojos no son dañinos si hay 1 o 2, pero si hay muchos sí, pueden llegar a intoxicarnos, ¿verdad? Y por eso hay que erradicarlos. Además son muy fáciles de erradicar porque hay medicamentos especializados para los piojos, ¿ok? Hay otro tipo de picaduras también comunes de insectos microscópicos de los que hablaremos más adelante, ¿ok? Para evitar las picaduras, simplemente no se acerque a las zonas donde usted cree que hay picadura, revise bien la ropa antes de ponérsela y use insecticidas, por ejemplo, cuando vaya al campo, cuando abra un cuarto que tiene mucho tiempo que no usa, tiene que desinfectarlo, o sea, echar insecticida antes de pernoctar allí. Y por supuesto, el uso de repelentes nos va a ayudar, sobre todo con las picaduras de mosquitos, ¿verdad?, a que tengamos a que se acerquen menos y nos piquen lo menos posible. Hasta aquí esta sección de picaduras. Después podemos ir más adelante con los otros tipos de picaduras, no se preocupen. Y los esperamos la semana que viene con otro interesantísimo tema en su área de salud.